Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, yo soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Vamos hoy a hablar acerca de un tema que es muy profundo, que tiene que ver con las bases mismas de nuestra comprensión y que va a tocar el tema de la no dualidad, de aquella visión de la vida que implica no encontrar diferencias entre las cosas. Normalmente entendemos a nuestra vida, a la existencia, como una dualidad, como cosas que están separadas entre sí, y que las vemos separadas, las tomamos como tales y las contrastamos unas con otras. Y de esa manera empezamos a otorgar cierta realidad a esas cosas, cuando en realidad redundantemente no la tienen. Para esto nos vamos a servir de un pensador francés llamado Jacques Derrida. Jacques Derrida era un pensador que tomó como base, como inicio, como punto de partida, el estructuralismo, que había sido propuesto más que nada por Levi Strauss, también francés. En el caso de Derrida era francés, pero de origen argelino, mientras que Levi Strauss era francés, por así decir. Entonces, el estructuralismo era una postura filosófica, una forma de entender la realidad basada en la semiótica, en este estudio de la palabra, del símbolo, ¿no? De los significados de las cosas y de la relación entre las cosas y los símbolos que justamente las representan. Entonces vamos a usar como punto de partida al pensamiento de Derrida, que lo que hace es generar algo llamado el postestructuralismo o el postmodernismo. Y su palabra clave es la deconstrucción, ¿no? Parece todo esto una especie de galimatías, parece todo un lío de palabras que pensadores, filósofos, líneas o ramas filosóficas y encima palabras tan enrevesadas como postestructuralismo o deconstrucción.
Pero bueno, todo esto va a tener un resultado muy concreto. Vamos a tomar como base para este desarrollo un desarrollo que a la vez hizo Leo de actualized.org, que es una página web y a la vez un canal en YouTube, actualized.org. Creo que era .org y no .com, pero por las dudas chequéenlo. Tiene muchísimos videos donde desarrolla temas sumamente interesantes. Se llama Leo, y su canal es ese, actualized.org. Tiene como símbolo un triángulo. Entonces él conectó esta idea de Derrida como un deconstructor de algunas ideas que tenemos muy firmemente instaladas en nosotros. Por otro lado, lo relacionó con algunas ideas de David Lloyd, quien es un escritor y un practicante de budismo zen y que tiene unas intuiciones muy claras acerca de la no dualidad. De hecho, tiene un libro llamado No Dualidad. Y bueno, vinculó entonces a Derrida con la no dualidad, y lo que vamos a hacer es tomar esto como base e ir creciendo, ir abriendo nuevas ramas al estilo de la espada de Damocles. Entonces, nuestro tema va a ser Jacques Derrida. Para aquellos que cultivan la filosofía, son estudiantes de filosofía, quizás lo estudiaron desde otro ángulo, desde un ángulo seguramente más histórico, más tipo ¿cuál es el pensamiento de Jacques Derrida comparado con tal otro, o cuál vino antes, o a qué apunta? A veces son estudios dedicados a poder aprobar exámenes. Son como una piedrita en el camino y nada más. Para otros resulta ser un pensador básico, un pensador sumamente clave, importante. El tema es que vamos a tomar entonces a la postura de Jacques Derrida. Y esto me nació como resultado de 3 intentos de entrevista. Yo en el programa de la Espada de Damocles, sabrán, hago entrevistas cada tanto a distintas personas que me parecen que tienen mucho para dar, mucho para aportar, mucho para contar. Y bueno, a lo largo de los últimos meses encontré, además de gente que sí entrevisté, como Eduardo Vergara Aguilar, este filósofo que da clases en la cárcel, ¿no? Justamente de filosofía. Pero bueno, encontré 3 personas que me parecieron sumamente interesantes para entrevistar. Así que, como siempre, me puse en contacto, busqué sus datos, a veces cuesta bastante encontrarlos, le solicité una entrevista contándole de qué iba el programa, quién era yo, por qué me interesaba entrevistar a cada uno de ellos y qué me gustaría plantear. Estas 3 personas eran un chico español convertido al Islam, del cual vi un video en YouTube que me pareció muy interesante su trayectoria, lo que le fue pasando, como para que lo contara y mostrara una juventud diferente. La segunda fue una feminista, no voy a dar nombres para que no quede nadie estigmatizado, pero bueno, una feminista muy en boga hoy en día, que de origen rumano, que vino a España con una promesa de trabajo, luego fue engañada y quedó trabajando en un local nocturno, y así estuvo unos 10 años, me parece, y finalmente logró cambiar suficientemente su manera de ver el mundo como para poder abrirse de esa vida. Y hoy en día lleva adelante todo un trabajo de defensa de los derechos de la mujer. Y luego una psicóloga de Barcelona que por radio participa de programas catalanes, y a su vez también creo que tiene un programa propio, y bueno, tiene un enfoque muy claro a la hora de designar las tipologías humanas, ¿no? Psicológicas, ¿no? El narcisista, el agresivo, pasivo-agresivo, el psicópata y demás. Y hace un estudio también de las películas donde encuentra personajes. Así que me pareció muy interesante. A los 3 les propuse. Y resulta que los 3, cada uno a su manera, se negaron a la entrevista.
Y la razón común de los tres fue que mi programa les parecía demasiado opuesto a su postura. Es decir, el musulmán habrá visto que tengo programas hablando, no sé, desde cristianismo hasta, no sé, técnicas de masturbación. La feminista vio que tengo toda una saga acerca de la pornografía, saga que seguramente no habrá escuchado si no se hubiera dado cuenta a qué apuntaba. Y la psicóloga, a su vez, que fue la que sí habló y me explicó, habló porque le insistí yo en preguntarle, si no, no se comunicaba, porque directamente luego del primer contacto muy amable quedamos en que iba a escuchar el programa y no se comunicó jamás. Entonces me comuniqué yo varias veces, le pregunté por escrito hasta que me respondió. Me dijo que había escuchado el programa, pero que le parecía que tenía un gran contenido metafísico el programa. Y esto quería decir que iba contrario a sus visiones, a su postura. Me dice, yo no sé si viste mi perfil, que yo soy atea y materialista, ¿no? Materialista no en un sentido peyorativo, sino materialista en el sentido de una postura filosófica que niega la existencia de lo metafísico, es decir, de cualquier realidad que trascienda a lo mensurable, a lo medible, ¿no? Más aristotélico y menos platónico. Y dice, yo no sé si tu intención era debatir conmigo porque tienes una postura diferente o si es que no sé, que quieres hablar igualmente sabiendo o no viste bien que yo soy de una postura opuesta a la tuya. A lo cual yo le expliqué que no, para nada, que yo no tengo una postura tomada, que tengo programas obviamente y la orientación general es la inclusión de lo metafísico, pero tengo programas donde entrevisto personas y me adapto 100% a su postura, no discuto con los entrevistados. Y si la convocaba a ella era porque me parecía que tenía cosas interesantes para decir. Y le expliqué que para mí las posturas filosóficas no eran un búnker donde uno se defiende, sino casi como ropas que uno se pone según la temperatura que haga ese día. Si hoy hace calor, me pongo una filosofía, una ropa, y si mañana hace frío, me pondré otra. Un día me visto de platónico, otro día me visto de nietzscheano y otro día me visto de, no sé, de schopenhaueriano, ¿no? Aunque sea medio depresivo. Entonces, cuando le planteé esto, directamente ya no se comunicó más conmigo, no habló más. Entonces, a lo que quiero llegar es que es gracioso, pero una materialista atea, un musulmán, o sea, el otro polo, y una feminista, que no sé, pongámosla por el medio, los tres están atrincherados en sus puntos de vista como si fueran los únicos posibles y rechazan todo lo que no cuadra con esa postura. Y si se encuentran con alguien de los que consideran que está en su otra acera, ¿no? Del otro lado, la otra ribera, lo hacen o bien para discutir o bien se ignoran. Entonces me resultó penoso, lastimoso, lastimero, que aún, por ejemplo, alguien que diga soy materialista y atea, aún alguien que se supone se enmarca dentro del patrón científico, ya que decía que en mis programas yo hablaba de pseudociencias, ¿no? Por la astrología, por el tarot, catalogando de pseudo como una especie de ni siquiera alcanza a, ¿no? Pseudo es como si yo dijera que la ciencia, por ejemplo la química, es una pseudoalquimia. No, la química por derecho propio es química y la alquimia por derecho propio es alquimia. La astrología por derecho propio es astrología y la astronomía por derecho propio es astronomía. La astrología no debería pretender, en algunos casos lo hace y ese es su error, ser astronomía, y la astronomía no debería pretender, que creo que no lo hace, ser astrología. Entonces, si hay, no sé, algunos políticos corruptos, si hay algunos sacerdotes, no sé, pedófilos, si hay algún maestro o profesor de colegio vago, no todos son iguales.
hay que tomarse el trabajo de observar si todo es así o si son casos. En el caso de la astrología, hay personas que intentan hacer la ciencia, convertirla en ciencia para que la acepten, pero en realidad no lo es. Entonces, esta persona daba por sentado que mi enfoque de la astrología tenía por fuerza que ser un enfoque meramente adivinatorio, por ejemplo. Entonces, acabó haciendo lo mismo que el musulmán y acabó haciendo lo mismo que la feminista, que es todo lo que les oliese desde lejos, desde 1 kilómetro, a distinto a ellos, o lo ignoran o lo combaten. En mi caso me ignoraron. Como yo no les presenté ninguna batalla a ninguno, me ignoraron por completo. Entonces, el planteamiento de Derrida es un planteamiento deconstructivista. Lo que vamos a hacer es un recorrido por cómo conformamos nuestras creencias, cómo vamos armando, cómo vamos construyendo atalayas que luego se nos tornan como inexpugnables castillos que no pueden destruirse con nada y que los defendemos a muerte. Y nos convierten en personas, básicamente en imbéciles, en personas que no tienen realmente plasticidad, apertura, fluidez. Nos convierten en todo lo contrario de lo que queremos ser. Entonces, vamos a comenzar desde el estructuralismo, que afirma que las palabras, fíjese, son arbitrarias. Lo que decía el estructuralismo de Levi-Strauss, por ejemplo, es que las palabras que utilizamos para designar a las cosas son arbitrarias. ¿Qué quiere decir esto? Que son elegidas, por ejemplo, yo elijo llamar a una mesa mesa, y si yo cambiase la palabra mesa, dijese, por ejemplo, así. Muchachos, vamos a hacer una cosa. Este objeto que tengo acá delante mío, lo vamos a llamar calle. Esto es una calle. Y resulta que es un jarrón. Pero acá nadie vio un jarrón en su vida. Así que yo pongo el objeto acá adelante y les digo... Esto es una calle. Y a partir de ese momento, toda esa gente, supongamos que vivimos en una isla, vamos a llamar calle al jarrón. Y vamos a usar los jarrones, le vamos a poner flores, le vamos a poner agua, vamos a construir jarrones nuevos. Y para ninguno de nosotros va a ser eso un problema. Aunque en otra parte del mundo, en otra isla, en otra zona, al jarrón se le llame, balón, como el balón de fútbol, balón. Y en otra parte más se le llame jarrón. No nos va a afectar en lo absoluto. Llamémosle balón, jarrón o calle, nos va a permitir construir jarrones o calles o balones, trabajar con ellos, comprar y vender, lo que se nos ocurra. Vamos a poder escribir libros acerca de eso. Es decir, que la palabra que estamos usando para designar algo da igual. La palabra entonces, si bien señala, es lo mismo que yo diga, con este dedo señalo a la luna. Da igual que venga otro y diga, no, yo la señalo con este. Da igual qué dedo señala la luna, si estamos señalando a la misma luna. Entonces puede variar el dedo. Entonces las palabras que utilizamos para significar cosas o para representar cosas o para señalar cosas, ¿no? Que es lo que significa significar, pueden variar. Da igual, no son importantes, ¿no? Entonces, a veces hay gente que se mata por palabras. Los chicos pequeños, los niños, es muy normal que se enfaden entre sí y a veces llegan hasta pelearse físicamente, sencillamente porque otro les dijo tonto. Entonces, la palabra tonto resulta que no vale lo mismo que la palabra genio. Si a un niño le dice al otro genio, el niño se siente feliz. Pero si le dice tonto, el otro lo quiere matar. O se ofende o se pone mal. Entonces, las palabras tienen el poder que nosotros le otorgamos, representan lo que queremos que representen, pero en sí, si en una cultura para decir no se utiliza sí, porque así crecieron ellos, da igual. O se utiliza genio en lugar de tonto. Ocurriría en ese lugar que un niño le dice al otro, genio, y el niño se deprimiría o se enfadaría, porque sería equivalente a nuestro tonto.
Entonces, las palabras son símbolos o significantes de las cosas, pero no son la cosa. O sea, cuando yo digo gato, no tengo un gato, estoy apuntando a un gato, ¿no? Todos entendemos que cuando se pronuncia la palabra gato, estamos o bien hablando de un gato que está por entrar, o de un gato que estuvo hace un rato, o de un animal llamado gato. Pero yo digo gato y acá no hay un gato. La palabra es aire, sonando nada más. En cambio, si yo agarro un gato entre mis manos y lo pongo sobre una mesa y no digo nada, eso es un gato, ¿no? O eso es eso, ¿no? Entonces, para entender una palabra, dice Derrida, no solamente es esto de que no es importante qué palabra utilicemos, con lo cual toda esa importancia de que el lenguaje debe ser muy estricto porque la palabra no es lo mismo que la cosa, ya no es tan importante. Ese juego de niños ya no vale así. Ya empezamos a darnos cuenta que, porque el estructuralismo lo que plantea es que no es importante el ente, sino la estructura que se crea alrededor del ente. Entonces no es importante el gato como creador de situaciones, sino todo lo que nosotros creamos lingüísticamente y vamos generando alrededor de ese objeto llamado gato, vamos creando un mundo. Bueno, ese mundo es el que crea consecuencias y repercusiones. Por ejemplo, cuando vimos el programa del efecto Lucifer, veíamos que según fuéramos creando circunstancias sociales, según uno viviera en Harlem o el Bronx de Estados Unidos, o viviese en Boston, ¿no? También en Estados Unidos, el efecto iba a ser diferente porque la estructura era otra. Entonces la estructura va generando entidades diferentes, genera delincuentes, genera personas, por así decir, de bien, entre comillas. Entonces las estructuras, dicen los estructuralistas, son las que definen todo, ¿no? Según cómo sea una estructura social, una estructura económica, una estructura de creencias, va generando consecuencias. Entonces, dicen los estructuralistas que no son las personas per se las que son buenas o malas o inteligentes o tontas. Es la estructura en que están inmersas las que las colorea así. Entonces, el ser humano no es un ente que tome decisiones propias, sino que es un producto de una gran trama, ¿no? Una urdimbre, como en el tejido, que hace que yo sea así y no de otra manera. Esto dicen Lévi-Strauss y otros más. Y que si queremos entender, por ejemplo, a mi vida, la vida de Pablo Veloso, lo que hay que mirar es toda la estructura de mi vida. Es decir, dónde me crié, quiénes me influenciaron, qué programas de televisión vi, qué libros leí, qué hice, qué dejé de hacer. Todo eso, toda esa estructura va a definir quién es Pablo. Que no podemos conocer a Pablo per se. El estructuralismo entonces propone que la vida no es algo dado, ya sea la iluminación del Buda, la conversión en delincuente de fulano, la carrera terminada de Mengano, no, sino que si queremos entender quién es Juan González, tenemos que observar la gran estructura psicoeconómica, social de toda su vida, ¿no? Eso incluye a otras personas y todo lo demás. Ahora, Derrida va un poquito más allá y propone que para entender una palabra hay que conocer todas las palabras que existen. Es decir, él dice que cualquier palabra, ¿no? O por así decir, cualquiera de esas influencias que yo recibo en mi vida no pueden entenderse sueltas. Por ejemplo, vio cuando alguien dice... sí, yo cuando fui pequeño no me dieron la teta, ¿viste? Mi mamá me daba una mamadera y cuando tenía ganas nada más. Así que por eso soy un asesino serial. No. Derrida dice no.
los estructuralistas también dirían lo mismo, no puede ser por una sola cosa, es por toda la estructura. Pero Derrida va más allá, dice, no es solamente la estructura de cosas que te pasaron a vos, sino que son también las que no te pasaron. Por ejemplo, si a mí me acariciaron, ¿no? Por lo tanto, no me pegaron, por lo tanto, no me ignoraron, por lo tanto, no me, quemaron, por lo tanto, no me mojaron, me acariciaron. Entonces, está diciendo que todas las cosas que no me pasan, ¿no? Que no me suceden, que no están incluidas en la trama de mi vida, también forman parte de esa estructura. O sea que no es solamente la estructura de cosas que uno ve, las visibles, las que están ahí. Uno dice, sí, mira, le pasó que tal día le regalaron una cosa, a los, 15 años le pasó que tomó la comunión, después le pasó que se puso de novio, después le pasó que se enfermó de varicela. No, ¿qué no le pasó? Y, por ejemplo, no se enfermó de tuberculosis. Bien, ¿y eso qué importa? Bueno, si no te pasó algo es que no te viste involucrado en ciertas cosas, por lo tanto te pasaron otras, las contrarias, o eso te permitió que sucediesen otras. Entonces eso también te define. O sea que uno no es solamente hijo de lo que le pasó, sino también hijo de lo que no le pasó. Entonces dice Derrida, yendo más allá del estructuralismo, el estructuralismo dice que la urdimbre de tu vida es la que te define. Si te toca por eso vivir en un ambiente de la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, seguramente vas a ser un nazi por esa estructura. Eso dice el estructuralista, pero viene Derrida con el postestructuralismo o el postmodernismo y dice no solamente es que nazcas en una Alemania nazi, sino todo lo que no te pasa. Por ejemplo, nacés en la Alemania nazi, pero no sos judío, sos alemán. Vale, eso cambia todo. Nacés en la Alemania nazi, pero no sos hombre, sos mujer. Pero no sos joven, sos viejo. Pero no sos del norte, sos del sur. Todo lo que no sos implica cosas que sí sos, porque no pasaron esas. Por lo tanto, van creando la urdimbre de tu vida. Entonces, todas las cosas afines, por ejemplo, uno dice, quiero entender la palabra árbol. Entonces, ¿cuáles son las palabras afines? Y digo verde, un árbol verde, botánica, vegetal, pero también tengo que entender las que son contrarias, las no afines. Por ejemplo, mineral, lo contrario a vegetal, podríamos decir, es mineral. O lo contrario a vivo, es muerto. Entonces, pongo las cosas que no es. Si es un vegetal es porque no está muerto, ¿no? Es decir, si estoy hablando de una planta, es una planta viva. Está viva, tiene vida. Un ser humano tiene vida. Entonces, todo lo que no es una casa, es un árbol, es una planta. Entonces, para definir un símbolo hay que conocer, dice Derrida, todas sus asociaciones. Ese es el posmodernismo o el postestructuralismo de Derrida. Es un poco como la terapia sistémica. Hay psicólogos que tratan a una persona que viene a su consulta o un médico y según lo que cuenta que le pasa, le dan un diagnóstico y un tratamiento. Sin embargo, hay otros médicos o psicólogos que dicen... mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a convocar a toda su familia. ¿Cuántos son en su familia? Somos 18. 18, ¿pero qué, no tienen televisor? No, lo vendimos. Con razón. Bueno, vengan los 18. No sé cómo lo voy a meter acá, pero vengan los 18. La próxima quiero los 18 acá. Es decir, la terapia sistémica dice que la vida es un sistema, ¿no? Una urdimbre. Por lo tanto, yo no puedo tratar a fulanito con su problema psicológico si no conozco quién es su jefe, qué tipo de trabajo tiene, qué cosas, con qué amigos se encuentra, qué amigos no tiene, eso también me importa. Entonces, el postestructuralismo nos dice que para poder entender
algo, tenemos que entender todas las cosas que están conectadas con esa y todas las cosas que no ocurren, o sea, que no están ahí evidentes. Vamos a escuchar un audio cortito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que sigamos por ahí contando todas estas cosas, aunque sean como las de hoy un poco enrevesadas. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que si nosotros queremos definir, fíjese, un término en el diccionario, uno busca una palabra y busca la palabra, por ejemplo, vida, ¿no? ¿Qué pasa? Uno empieza a encontrar que la definición del diccionario lo lleva a otra definición. Por ejemplo, dice vida. Dícese de la condición de los seres vivos de poder respirar, reproducirse, no sé, y defenderse. Entonces, uno dice, bueno, está diciendo que vida es una cualidad de los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Entonces busco ser vivo. Ser vivo, dícese de aquel que, de aquella entidad o ente que disfruta de la... ¿Qué es un ente? Bueno, entonces busco ente. Y cuando quiero acordar, si yo sigo este proceso, acabo volviendo a la palabra original. En algún momento voy a regresar al concepto original. Esto pasa también en la Wikipedia. No sé si usted buscó alguna vez alguna cosa en la Wikipedia, que mientras está leyendo el texto hay cosas remarcadas en azul que son enlaces. Entonces uno está leyendo, no sé, esto, el estructuralismo. Y de repente viene leyendo el estructuralismo y dice, bueno, corriente filosófica. Y uno dice, filosófica, está en azul, pico filosófico. Y va a definición de filosófico. Dícese de, no sé, las corrientes, de distintas ramas o atribuido al pensamiento filosófico. Por ejemplo, y le pone otra cosa en azul. Y usted va a esa otra cosa. Y cuando quiere acordar, regresó a la cosa original. Porque como todo se conecta entre sí, usted no puede separar. Si usted busca estructuralismo, va a encontrar postestructuralismo y va a encontrar las corrientes opuestas también, porque están citadas como para explicar algo. Usted cuando quiere explicar una cosa, muchas veces necesita mostrar lo que no es. A veces usted, cuando le preguntan, por ejemplo... Contame, Roberto, ¿cómo sos? Bueno, yo no soy una persona malvada, no soy egoísta, no soy tampoco perezoso, ¿eh? Es decir, uno a veces no necesita decir lo que es, basta con decir lo que no es y también uno está definiendo cosas. Por ejemplo, si uno dice que un objeto no es grande, está diciendo indirectamente que es pequeño. Entonces, uno puede decir, este objeto es pequeño, pero también puede decir no es grande. Entonces, las cosas que no nos pasan, no nos ocurren, que no toman contacto con nosotros, también nos definen. Son límites que tenemos. Yo soy el que nunca mintió. Yo soy el que nunca se cansa. Yo soy el que nunca, come hasta reventar, qué sé yo, cosas así. Entonces, hay que conocer todos los usos culturales del término, decía Derrida, para poder entenderlo. Porque supóngase, hay palabras, por ejemplo, gato, como dijimos, culturalmente el gato siempre es gato, es un animal y punto. Sin embargo, si uno ahonda un poco más, descubre que, por ejemplo, a las mujeres fáciles en la Argentina se les llama gatos, ¿no? Gato. Un gato. Y uno iría a la Argentina y diría, vos sabés que vi un gato hace un rato. Y alguien argentino pensaría, ¿a qué se estará refiriendo? ¿A que vio un animal llamado gato o que vio una mujer fácil, ¿no? Una mujer superficial, una mujer, como se dice, se refiere más que nada a las prostitutas, como de la vida. Entonces, ¿qué es gato? Bueno, depende lo que culturalmente se le atribuye. O sea que no solamente necesitamos para definir algo
las cosas que están conectadas y las que no, las que me pasaron y las que no me pasaron, o me pasan y no me pasan, sino que además tengo que ver en toda la historia, ya sea mi historia o la historia de otros, tengo que ver qué sentidos se le va dando a las distintas palabras. No es lo mismo el amor cortés romántico del medioevo, el amor en épocas de Grecia, al amor de hoy en día, en la época moderna. Varía mucho y sin embargo estamos hablando del mismo amor. No es lo mismo la ciencia en sus comienzos, que estaba mezclada con lo que hoy llaman pseudociencias, a la ciencia tal como se entiende hoy, que hay física cuántica de repente. No es lo mismo la paz, pax con X, paz romana, que la paz como se entiende hoy. La pax romana era que te sometías a Roma. La paz hoy en día se supone que no es eso, que es justamente una visión mucho más armónica y libre, de no dependencia, de no conflicto, no de sumisión. Entonces, cuando alguien está hablando, tenemos que ver desde dónde está hablando. Por eso digo, yo voy a otro país y digo, no sé, qué sé yo, cualquier palabra que tenga, como se llama, un doble sentido, ¿no? Sentidos diversos. Y depende de dónde vaya, me van a entender de una manera o de la otra. Entonces, dice Derrida, para entender una palabra hay que entender no solamente las cosas que la definen, por ejemplo, ¿qué es un gato? Un animal, un felino, bla, bla, bla. ¿Qué no es un gato? Hay que entender lo que no es. Bueno, no es un perro, no es una piedra, no es... Además, ¿qué sentido le estamos otorgando a la palabra gato? ¿Persona con ciertas cualidades o animal? ¿No? Entonces, cuando alguien dice, este es un toro, ¿qué estamos hablando? ¿De un toro de los que están las corridas de toro? ¿O de un toro en el sentido de que este tipo es fuerte como un toro? Este es un toro. Entonces vemos que cuando decimos algo, eso que decimos puede tener una pluralidad, una polisemia, una pluralidad de significados. Entonces, Derrida ya nos empieza a introducir al hecho de que cuando hablamos, cuando pensamos o cuando hacemos, nunca hay nada cerrado. Para los demás, que están viendo lo que hago, lo que digo y entendiendo, decodificando lo que pienso, lo van a entender desde el ángulo que ellos lo entiendan y según las asociaciones que yo le presente. Es decir, según el contexto en que yo esté. No es lo mismo decir en una corrida de toros, ¿viste el toro qué fuerte que es? Y estamos en una corrida de toros, es muy probable que me refiera a ese toro que está ahí abajo en la plaza de toros. Pero si digo en una reunión de amigos y abrazo a un amigo y digo, ¿viste el toro qué fuerte que es? Se va a entender que me estoy refiriendo al amigo que estoy abrazando, como diciendo, ¿viste este amigo mío qué fuerte, qué fuerza que tiene? Entonces, la misma afirmación tiene valores diferentes en distintas circunstancias. Entonces, una palabra, vamos a ir poco a poco, una palabra, su significado va a estar dado por las cosas que están relacionadas, lo que está ocurriendo en ese momento alrededor y lo que no ocurre. Si yo abrazo a mi amigo y digo eso del toro, lo que no ocurre es que estemos en una plaza de toros y yo señale al toro. Eso no ocurre. Por lo tanto, al no ocurrir eso, se descarta. Ya eso no es. El saber que eso no está pasando me permite saber que lo que está pasando es otra cosa, esta. Entonces, una palabra, dice Derrida, sería más como una nota musical en una gran composición. Yo agarro una nota, la nota, no sé, la, y toco un la en un piano y no es nada, es una nota. Y alguien me va a decir, bueno, pero ¿cuál es la canción? En cambio, yo toco esa nota dentro del marco de una melodía, no sé, una sinfonía de Beethoven, y alguien va a decir, esa nota ya sé cuál es la que hace y canta un pedacito de la melodía. Entonces, una nota suelta no me dice nada. Una nota inmersa en una melodía forma parte de una trama. Entonces, para que yo pueda entender esa nota, tengo que verla en contexto.
Por lo tanto, ninguna cosa sacada de contexto, diría Derrida, tiene sentido. Ninguna cosa sacada de contexto, o sea, si yo no la uno a ningún contexto, yo le digo a una persona, ¿el cielo es o no es azul? Y le estoy sacando el tema de contexto, porque la persona me dirá, espera, momento, ¿te estás refiriendo a cómo lo veo yo o cómo es verdadero? No, el cielo es, vio la gente que hace así, ¿es o no es azul? Entonces uno le dice, bueno, depende. El depende significa, depende del contexto. Si implicamos cómo lo estoy viendo, si tomamos en cuenta eso, tomamos en cuenta mis ojos, es azul. Ahora, si tomamos en cuenta la medición de un aparato mecánico que no tiene la limitación de mis ojos, con la refracción de la luz, o lo medimos desde arriba, desde el cielo, o visto desde un avión, el cielo no, el cielo es transparente, es aire. Entonces, el contexto va a cambiar por completo lo que estemos haciendo o diciendo. Yo en una guerra mato a una persona y soy un héroe. Yo en la ciudad mato a una persona y soy un asesino. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en una guerra se entiende que el marco contextual me pide eso y me premia por eso. En una ciudad, el marco contextual me exige lo contrario, que no lo haga, y me castiga por hacer una cosa así. Entonces, sin conocer las demás notas, yo agarro y le digo a una persona, mira, acá tenemos a Juancito y a Pedrito. Los dos mataron personas. ¿Son los dos asesinos? Y yo tengo que preguntar, espera, un momento, ¿en qué? Dame el marco. ¿Cómo fue que mataron a alguien? Bueno, este lo mató en una guerra, era el enemigo, y este mató a su esposa en su casa. Y entonces yo tengo que decir, no, el asesino es el que mató a la esposa, el otro no es asesino, el otro es un héroe. Entonces, el marco define las circunstancias. Sin el marco no podemos enterarnos de si algo, o sea, nada tiene sentido sin un marco con el que podamos trabajar. Un marco de presencias y de ausencias. Si yo digo, Juan peleó en la guerra y mató a un enemigo, estoy diciendo que no mató a su esposa en su casa. Es lo que no hizo. Entonces, ya sea que yo diga, no mató a nadie en una ciudad, ¿no? Le voy negando todo lo que es, por ejemplo, castigable, punible. Entonces, aunque no me diga que estuvo en una guerra, voy a decir, bueno, entonces si no hizo nada de lo que está prohibido, no es un asesino. O sea que tanto lo que afirma y acompaña como lo que no está, me van a contar cosas del evento, de la palabra, de la acción, del pensamiento, y me van a decir si es por lo tanto esto o aquello, qué sentido tiene, qué significado tiene. Esto ya nos va metiendo en la idea de la relatividad. Cuando yo deconstruyo, la deconstrucción de Derrida es empezar a mostrar justamente esto, que es tan relativo como decir hombre con puñal matando a otro ser humano, en guerra, premio, en la ciudad, castigo, mismo acto. Entonces dice Derrida, ¿te das cuenta? El acto no cambia, lo que cambia es el contexto, y según el contexto le das un significado positivo o un significado negativo. O sea que las cosas no son buenas o malas de por sí, son de acuerdo al contexto que le des. Por lo tanto, dependen de tu opinión, porque en otra cultura donde es justo al revés, matar en una ciudad, supongamos, es premiable, y matar en una guerra es castigable, supongamos, el mismo acto tendría un efecto contrario. Entonces, de acuerdo a lo que todos convengamos, algo resulta sumamente positivo o sumamente negativo. Esta es la razón por la cual todos odiaban a Derrida. Derrida murió en el 2004. Tuvo su auge esta filosofía, si es que lo podemos llamar así, hacia los años 70, 80, de 1970, 1980. Pero en general la gente no lo quería mucho, porque a todos nos agrada estar convencidos de que nuestras posturas son monolíticas, son inamovibles.
es muy normal en una reunión de amigos decir cosas como, por ejemplo, sí, ese tipo es un maldito. Mira lo que hizo. A ese tipo hay que matarlo. Hay que cocinarlo vivo. Mira lo que te digo, ¿eh? Es decir, esos juicios, esas enunciaciones radicales, absolutas, ¿no? Simplemente uno se da cuenta que es porque aprendieron a pensar así. Entonces, una palabra, que es un símbolo, se define por los símbolos presentes, sean afines o contrarios, y por los símbolos ausentes, es decir, por el resto, por lo que no ocurre. Las nuevas palabras se siguen agregando a los diccionarios hoy en día. Fíjese que todos los días se agregan palabras nuevas. Hay neologismos que se van creando según vamos viviendo, vamos teniendo experiencias nuevas, aparecen nuevas tecnologías, entonces aparecen palabras, por ejemplo, acá en España se dice puenting cuando alguien, que es una especie de anglicismo, supongo, que se mezcla una palabra en inglés que es jumping, saltar, saltando sería, que consiste en saltar de un puente con una especie de tela elástica enganchada y rebotar, ¿no? Esa gracia se llama jumping. La gente paga por eso y por los problemas que le puede causar a veces la diferencia de presión y problemas en sus ojos y en sus órganos o en su corazón. Pero bueno, más allá de eso, jumping se llama esa actividad. Si aquí en España le ponen puenting, si eso se sigue haciendo y se sigue haciendo y se hace habitual, va a requerir que en algún momento, si es que no lo está, que en algún diccionario, sea el oficial o en algún alternativo, empiece a aparecer la palabra puenting, que es una palabra nueva. O sea que según vamos viviendo, se van creando nuevas palabras. Y hay tantas definiciones de una palabra, las nuevas y las antiguas, como mentes hay. Porque tengan en cuenta esto. No solamente cuando yo digo un héroe, decimos, claro, un héroe es de guerra, porque está en la guerra, o un bombero que salva a alguien, eso es un héroe. Vale. ¿Héroe qué quiere decir? ¿Que el tipo arriesga su vida o que juega con el límite hasta donde la arriesgaría? Se queda ahí, pero bueno, es más valiente que otros. Y bueno, habrá uno que dirá, bueno, héroe no, héroe tiene que ser el que por lo menos pierde un dedo, un ojo, algo, que estuvo a punto de morir, o que explotó con una bomba y gracias a eso logró liberar o tiene que morir para ser héroe, diría otro. Otro dice no, para ser héroe basta con cruzar la media, ¿no? Esa línea media que separa al que vive cómodamente del que se arriesga por los demás. Un héroe puede ser un docente que todos los días va a dar clases a un colegio con una paga mala. Ese es un héroe también, ¿no? Entonces ya no hay riesgo físico. Fíjese cuántas definiciones de la palabra héroe. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay tantas definiciones de cada palabra como seres humanos que las piensen. Esto quiere decir que cuando hablamos de palabras como Dios, espiritualidad, amor, pareja, bueno, hay tantas definiciones como personas hay. ¿Que convenimos todos más o menos en lo mismo? Sí, pero que nunca van a ser iguales, eso está descontado. Es decir, que ya empezamos a ver esa gran relatividad que hay, que por empezar no se puede entender ninguna palabra ni acto suelto, que hay que contextualizarlo, luego que esa contextualización depende del uso cultural que le demos. Como dijimos, un héroe en una cultura puede ser el que va a la guerra y no pelea, por ejemplo, el que hace resistencia pasiva como Gandhi. Ese puede ser el héroe, el que se deja matar sin pelear, mientras que en otra cultura como la espartana, eso es lo peor que podías hacer, tenías que pelear, eso es el héroe. Pero dentro de los espartanos habrá uno que dice, no, héroe significa que por lo menos mataste 50 enemigos. Y otro dice, no, matar 50 enemigos no es ser héroe, es matar 80 enemigos. Si no, con 50 no sos héroe, sos un soldado común. Entonces hay tantas definiciones como mentes, ya que para definir hay que elegir elementos presentes y ausentes. Yo quiero definir
lo que es un gato. Yo puedo decir, mira, un gato es algo que tiene pelos, es un felino y no es muy grande. Otro diría, hay y cosas que no hay, por ejemplo, y no es una piedra, no es un árbol y no es un ser inanimado. Pero otro elige otras cosas. En lugar de decir peludo, pequeño y todo eso, dice, no, un gato tiene colmillos, ve muy bien por la noche y es un felino. Lo que no es un elefante, no es una jirafa y no es un planeta. Entonces fíjese cómo según qué elijo voy creando una idea en la mente que me escucha, una idea diferente. Por lo tanto, según yo elijo un contexto, pese a que todos vivimos aquí en el mismo contexto cultural, ¿no? Más allá de que dijimos gato puede tener un doble sentido, toro puede tener un doble sentido, más allá de eso, además, según qué agregue yo, qué elija agregar y qué elija no agregar, que eso puede depender de mi ambiente cultural también, que me enseñan a elegir cosas, voy a crear una sensación distinta en el que me escucha. Entonces, una palabra, dice Derrida, se define por lo no dicho. O sea, todas las otras palabras que no usé, si yo dije que el gato es un felino, tiene colmillos y es pequeño, bueno, todo lo que no usé, no dije que no era una montaña, no dije que no era un vaso con agua, no dije ninguna de esas cosas. Bueno, todo lo no dicho lo define también. Entonces, todo lo que no sucedió también define. O sea que no solamente lo que es define a lo que es, sino también lo que no es. Lo que me abstengo de decir. Por eso, por ejemplo, en la no dualidad, en todos los movimientos místicos del mundo, se utiliza la vía apofática, la vía negativa. ¿Qué es Dios? Bueno, no es los hombres, no es los ríos, no es la eternidad, no es... Y uno pregunta, ¿qué es? Bueno, pero yo te estoy diciendo todo lo que no es. Con eso tiene que bastarte. Entonces, los símbolos, dice Derrida, no señalan a objetos, sino que a otros símbolos. Entonces, fíjese qué loco esto que acaba de decir Derrida. No es que cuando yo digo gato, esa palabra gato me está haciendo referencia a esto que tengo entre mis manos, ¿no? Supongamos que tengo un gato y lo pongo sobre la mesa. No, lo que está diciendo la palabra gato es, si uno lo busca en el diccionario, es dícese de, ¿vio? Felino, bla, bla. Es decir, se conecta con otras palabras, arma una red de palabras que son amigas y palabras que son enemigas, antagónicas. Es decir, un símbolo está señalando a otros símbolos. Un símbolo no me habla de las cosas del mundo real, me habla de los otros símbolos con los que tiene buenos tratos, por ejemplo, gato, felino, animal, vivo y pequeño. Y con los que no tiene tratos, por ejemplo, elefante, planeta, ¿no? Ser inerte y demás. Entonces, un símbolo, cualquier símbolo, Dios, la vida, el amor, a lo que apunta es a otros símbolos. Los símbolos no señalan a objetos. Fíjese, estamos diciendo que todo nuestro mundo de palabras, para designar lo que usted quiera, toda la epistemología, toda la forma que tenemos de entender el mundo, no está hablando del mundo como tal. No está hablando del mundo que usted puede tocar y decir este mundo. No. Está hablando de otras palabras, de otros símbolos. Nunca, por así decir, tocamos al mundo. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de nuestro ser querido, estamos navegando en un mar de símbolos que se señalan mutuamente. La prueba está en la circularidad del diccionario o de la Wikipedia, que usted puede tirarse 20 años dando vueltas por la Wikipedia, rebotando entre significados y enlaces, ¿no? Usted toca acá y pasa a otra página, esa página lo lleva a la otra, después usted regresa y esas vueltas pueden durar lo que usted quiera, según las ganas que tenga de abrir más enlaces.
Y con el diccionario lo mismo. Yo tengo una Biblia que es la Biblia de referencia Thompson, que el señor Thompson era un predicador y él se dedicó a apuntar al lado de cada versículo bíblico de toda la Biblia otros pasajes bíblicos relacionados con ese. Entonces usted dice, va uno donde dice Jesús caminaba, no sé, por el camino y se encontró con un fariseo. Entonces usted ve al lado la palabra fariseo y le muestra en todos los versículos que está la palabra fariseo en la Biblia. Entonces usted puede ir a buscar otro versículo, donde aparezca, que ahí marca la palabra fariseo. A su vez, en fariseo va a leer, y el fariseo caminaba, o el fariseo se encontró con no sé quién y le dijo, fíjate qué sol que hace, o qué sol radiante. Entonces usted busca versículos ahora, le pone ahí donde está la palabra sol. Y usted empieza a rebotar entre miles de versículos que están conectados hasta que en una de esas regresa al original. Entonces, usted nunca tocó un fariseo de verdad, ni tocó a un Jesús de verdad. Lo único que estuvo es jugando con símbolos, con palabras. Entonces, las palabras empezamos a ver que son circulares, las palabras se definen mutuamente por relación, por entramado, no solamente por las que están aparentemente ahí conectadas, sino por las que no se dicen o no están conectadas, por el uso cultural que se le otorga a esa palabra. Así que todo el sistema simbólico, y aquí vamos a terminar hoy, todo el sistema simbólico que usamos para entender todo lo que existe, desde lo más serio como la ciencia hasta las supuestas pseudociencias, todo sistema simbólico está asentado sobre nada. Es decir, todo el marco de palabras y símbolos y toda esa estructura, no solamente como los estructuralistas nos damos cuenta de que la estructura es la que crea el sentido de las cosas, sino que esa estructura no está señalando al mundo. No me habla del mundo tal como es. La palabra Dios no me habla de Dios. Me habla de que no es el diablo, que no es el hombre, que es grande, que es poderoso, pero siempre son símbolos. Es una especie de gran matrix, gran matriz, gran maya, gran ilusión hindú, que es la ilusión de las palabras, ¿no? Como dicen, el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. Entonces, vamos a quedarnos con eso hasta hoy, por hoy. Esto es el postestructuralismo, el postmodernismo, la deconstrucción de Derrida, relacionado con la no dualidad y basados en Leo, que hizo este desarrollo, yo lo estoy expandiendo, de la página actualizado, sería en inglés, actualized.org, que tiene un blog y que también tiene un canal de YouTube con ese nombre, por si quieren buscarlo por ahí. Así que vamos a ir preparando nuestra cortina de despedida. Ahí va. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la próxima. Ahí va. Conduce Pablo Veloso. La vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa. Únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la afección más real que puedas concebir.
Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avante, Democranos!